el capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos capítulo 2, los versos del 1 al 13. Normalmente yo muchas veces leo solamente un verso o dos versos, pero hoy voy a leer los versos del 1 hasta el verso 13. Se encuentra en el libro de los Hechos, Acts chapter 2, capítulo 2 del libro de los Hechos, y los versos del 1 al 13. Yo lo leeré primero en español y entonces en inglés. Si tienen sus Biblias, ábrenla, vayan a ese pasaje bíblico. Si no, pueden seguir entonces la escritura en la pantalla que tenemos. Y así dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Era el del verso 1 al 13, y es capítulo 2. I'm sorry, I was on the wrong chapter. Amen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir estos? Mas otros burlaban, decían: están llenos de mosto. When the day of Pentecost came, they were all gathered in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. And when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hear them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own language, our own tongue. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? And some, however, made fun of them and said they have had too much wine. Que el Señor añade bendición a su palabra. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen. Se pueden sentar, hermanos. Amen. Hoy en esta mañana estamos celebrando el domingo de Pentecostés. Today is Pentecost Sunday. Y aunque en nuestras iglesias, especialmente en nuestras iglesias hispanas, nosotros, en realidad la iglesia bautista, pero más en la iglesia hispana, aunque nosotros no seguimos un calendario litúrgico, por ejemplo, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia episcopal, esas iglesias siguen más un calendario litúrgico. Nosotros como bautistas no lo seguimos tan como ellos.
Pero aunque nosotros no seguimos un calendario litúrgico, todavía no quiere decir que hay eventos o hay días que no son muy importantes. Y hoy en el calendario litúrgico, hoy es el día de Pentecostés. Y tiene una importancia, tiene un significado, tiene un sentido muy importante en la vida de la iglesia y en la vida de nuestra fe. Hoy nosotros vamos a mirar la importancia y el significado del Pentecostés en esta serie de mensajes que hemos estado predicando. Ya estamos para terminar por ahora esta serie sobre el Espíritu Santo. Pero hoy, en este día de Pentecostés, yo quiero que nosotros entendamos, miremos, aprendemos y sigamos moviéndonos en la importancia y el significado del día de Pentecostés. Primeramente tenemos que entender de dónde es el raíz del día de Pentecostés. El Pentecostés no viene de la iglesia pentecostal, no. El Pentecostés es más viejo. En realidad el Pentecostés ni aún viene en este capítulo de Hechos, aunque comienza el capítulo 2 diciendo cuando llegó el día de Pentecostés. Tenemos que nosotros entender que el raíz del día de Pentecostés viene del Antiguo Testamento. El día de Pentecostés es una de las fiestas que los judíos celebran. Es conocido como la fiesta de la siega. Ese es el nombre que en realidad es el día de Pentecostés. La fiesta de la siega o la fiesta de las semanas. En el hebreo se llama Shavuot. Ese es el nombre que se celebra. El día de Pentecostés están celebrando Shavuot, que en otra palabra es la fiesta de la siega o la fiesta de la semana. Y se dice la fiesta de la semana porque siempre el día de Pentecostés o la fiesta de la siega o la fiesta de la semana, siempre viene el 50 días desde la celebración de la Pascua o the Passover. Did I say that right? The Passover, Pascua, right? That's Spanish for Passover. Okay. Siempre se celebra la fiesta del pan sin levadura, que en otra palabra es la Pascua, the Passover. Ese es cuando el ángel vino sobre Egipto y ahí mató a todo el primogénito, y es más o menos cuando Dios libró a todo Egipto porque pusieron la sangre sobre su puerta. Ese fue el momento donde la liberación ahí entró. Ahí es donde Faraón dijo, ustedes se pueden ir. Ese es el Passover porque pasó el ángel de Jehová. 50 días de la Pascua, 50 días, entonces cuando llega el día de Pentecostés. Y por eso se llama la fiesta también de la semana, porque más o menos son 7 semanas. Tiene dos sentidos, tienen dos nombres, la fiesta de la siega o la fiesta de la semana, porque en 50 días entonces se celebra la fiesta de la siega o la fiesta de la semana, porque tomaba 7 semanas. Ese es el raíz del día de Pentecostés. No es algo que vino en Hechos, sino era una celebración ya que los judíos ya tenían por tradición y celebración. Ahora el nombre Pentecostés es interesante porque el nombre Pentecostés es el nombre griego. La palabra griega para las fiestas de siega o fiesta de semana es Pentecostés. Y el nombre y la palabra Pentecostés lo que significa es 50. Por eso la fiesta, el día de Pentecostés, porque 50 días después de la Pascua es donde celebraban la fiesta de siega o la fiesta de semanas, o en otra palabra, la fiesta de Pentecostés. Es un nombre, ahí es donde recibimos el nombre Pentecostés. Tenemos que entender que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Por eso vemos que Hechos, Lucas, Pentecostés significa 50. Ahora la fiesta de Pentecostés también era una fiesta de peregrinaje, pilgrimage, así se dice, peregrinaje. En otra palabra, todo judío, habían 3 fiestas grandes en la tradición judía, donde todo piadoso judío, dice todo hombre, pero todo judío que era bien religioso, siempre tenían que ir a Jerusalén, y habían 3 fiestas grandes, y la fiesta de Pentecostés era una de esas fiestas donde tenían que ir a Jerusalén y ahí alabar y adorar y celebrar. Era una fiesta de peregrinaje, a pilgrim festival. It was a pilgrim festival. En otra palabra, de donde quiera donde estaban, siempre tenían que hacer el viaje a Jerusalén.
Como el musulmano en Meca, ellos tratan de un año ir a Meca, pero el judío también, habían 3 fiestas importantes donde tenían que tratar de siempre ir y celebrarla en Jerusalén. Esa era parte del rito, de la tradición, de la fe del judío. Por eso vemos que cada judío adulto, de donde quiera que vivían, venían a Jerusalén, y entonces personalmente ellos celebraban, tenían la celebración entonces de la fiesta de semanas o el día de Pentecostés. Pero Pentecostés en realidad no comienza, el Pentecostés que estamos hablando hoy no comenzó o no tuvo su momento en este día. Tenemos que entender que Dios es el que siempre mueve las cosas. Y Dios habló de Pentecostés hace muchos años atrás por medio del profeta Joel. Yo quiero leerle Joel capítulo 2 y el verso 28 y 29. El profeta Joel dice así: y después de estos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Notice what the prophet Joel says. And so God already had Pentecost already in plan way before this chapter of Acts. For in the prophet, through the prophet Joel, he says, and afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. So vemos que en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, ya se está cumpliendo esa profecía que Dios le dio al profeta Joel. Derramaré mi espíritu. Eso es una promesa. Ahora tenemos que entender que otra vez lo que estaba pasando en Jerusalén, que estaban celebrando la fiesta de la siega. Ellos estaban celebrando. Y la fiesta de la siega es una celebración como Dios siempre está proveyendo a lo físico. La fiesta de la siega era, la mayoría trabajaban siempre en el campo. So the crops. So the feast of harvest, dando gracias porque Dios siempre supliendo todas las necesidades físicas. Por eso ellos celebraban, porque es Dios que siempre nos da, de la tierra, nos da todas las provisiones. Eso era una fiesta donde ellos venían y daban gracias al Señor. Ellos traían ofrendas, ellos traían parte de la cosecha y lo ofrecían. Eso era también una celebración de nuestro Dios siempre está proveyendo para nosotros a nivel físico, a nivel material. Pero ahora el día de Pentecostés va a llegar a ser un evento importante. Porque el día de Pentecostés no es por casualidad que cae, o mejor dicho, el Espíritu Santo no es por casualidad que el Espíritu Santo viene en la celebración del día de Pentecostés. Porque los judíos daban gracias al Señor porque Dios siempre está proveyendo las necesidades físicas. Pero hoy en este día Dios va a derramar su Espíritu Santo. Como que Dios decía diciendo, ahora yo también voy a proveer por las necesidades espirituales de mi pueblo también. No solamente voy a proveer lo físico, pero ahora con la venida del Espíritu Santo voy a proveer siempre las necesidades espirituales de mi pueblo. Habían judíos de toda parte de naciones en Jerusalén. Pero también en ese día habían 120 creyentes de Jesús en una casa. Jerusalén estaba lleno de muchos judíos religiosos, piadosos, dice la Escritura, en Jerusalén para la celebración de la fiesta de siega o Pentecostés. Pero habían 120 en un cuarto o en una casa, esperando una promesa. Y déjame decirle que cuando Dios va a hacer algo, Dios va a hacerlo completamente. Aquí hay ahora 120 en Jerusalén también, pero ellos están esperando algo diferente. Ellos están esperando. Y a ellos como judíos quizás van a estar celebrando la fiesta, pero ellos están esperando lo que el Señor les dijo a ellos. Esperen la promesa. Y ahí hay 120. De entre esos 20 sabemos que están los 12 apóstoles. Y tenemos que también entender que habían los seguidores de Jesús. Ahí se cree que estaba la mamá de Jesús, María. Estaban siempre las otras Marías. Habían hombres y mujeres
habían 120 fieles seguidores. Pero Dios, Él hace algo. Tenemos que entender que cuando Dios va a hacer algo, Dios, he's a perfect PR man. No sé cómo se dice PR. Cuando uno quiere promover una película, muchas veces antes que una película viene, siempre vemos muchos comerciales como un mes anterior. Y no se han dado cuenta, cuando queremos promover algo, siempre hay comerciales como una semana, 2 semanas. That's called PR. Cuando queremos hacer un evento, cuando queríamos hacer el evento del aniversario, estamos siempre promoviendo el aniversario, y todavía estamos en el año del aniversario, hermano. Pero había promoviendo, el comité de aniversario estaban promoviendo, hermano, no se olviden, en tal fecha tenemos este evento, vamos ahí, siempre promoviendo. That's called PR. Public relations, is that what PR stands for? Public relations. PR word. God is an excellent PR man. ¿Y por qué digo esto? Porque nos dice la Escritura que ellos estaban 120 y de repente hay un sonido de un viento. Y es un sonido fuerte. Un sonido tan fuerte porque tenemos que entender que Dios es el que está moviendo todas las cosas. Y cuando Él trae el sonido, es un sonido que todo el mundo escucha, no solamente los 120 en la casa, sino todos los judíos que estaban en Jerusalén oyeron ese viento también. Y hay un propósito en eso, porque cuando Dios hace las cosas bien. Y cuando Dios quiere llamarte la atención, Dios te va a llamar la atención bien. Cuando Moisés estaba allá en el desierto cuidando las ovejas, creyendo que me escapé de Egipto y creyendo que ya Moisés tengo mi vida nice y quietecita y tranquila, en esa oscuridad de un monte llamado el monte de Sinaí, Dios enciende una salsa. Y en esa salsa, en esa oscuridad, porque no sé si ustedes, yo he estado en el desierto training, y déjame decirle que en la noche es dark. Es oscuro. Cuando yo estaba en the Marines y estábamos training en el desierto, cuando era la noche tú no podías ver nada, pero si alguien le encendía una luz, no importaba de mía, tú podías ver esa luz. The light always. So imagínate Moisés en ese desierto cuidando las ovejas, ahí por ese monte, todo es oscuro y en ese momento él ve algo brillando de un monte. Dios sabe cómo llamarte la atención. Dios sabe cómo. God has a way of always getting your attention. I love that about God. Él tiene una manera de llamarte la atención. Y en este día de Pentecostés, Dios está llamando la atención no solamente a los 120, sino a todos los judíos que están presentes. Y Él lo hace por medio de un viento que tiene un sonido. Era tanto el sonido del viento que todos los que estaban en Jerusalén comenzaron a ver y corrieron. Tenían que hacer, eran averiguados. Querían ser, ¿de dónde? Oímos este viento. Y como que el viento tenía una dirección también. Como que el viento tenía una manera. No es que el viento estaba soplando en todo. Como que el viento también tenía una dirección. Y lo trajo a la casa de ellos. ¿Ves? Cuando Dios hace algo, when God does PR work, He does it good. He's drawing attention. Y nos dice la Escritura que entonces en la casa no solamente oyeron el viento, pero entonces en ese momento entra el Espíritu Santo y vieron como unas llagas de lenguas. No sé cómo se explica, pero así como le describe Lucas, llagas de lengua, y comenzaron a separarse y entonces cayeron sobre la cabeza de cada uno de los que estaban ahí en la casa. No solamente sobre los 12 apóstoles o discípulos, sino sobre todos los discípulos que eran los 120. Entre los hombres y mujeres comenzó entonces el Espíritu Santo a repartirse. Se separó y entró. El viento sonó, ellos oyeron el viento, todos los que estaban afuera oyeron el viento, pero adentro Dios comenzó a derramar su Espíritu Santo. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y entonces el Espíritu Santo hace algo en cada uno de esos 120. Le comienza a dar a ellos una lengua diferente. Ellos comienzan a hablar ahora en lenguas diferentes. Okay, yo no voy a entrar entonces en describir ahora la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que es lengua. Hay un propósito, déjame seguir viendo este mensaje. Pero él comienza a poner y ellos comienzan a hablar en lenguas diferentes. Y basado a los pasajes que estamos leyendo, sabemos que eran lenguas humanas, lenguas de las naciones. No eran las lenguas angelicales, sino eran lenguas que es de la tierra, las lenguas de las naciones de ese tiempo. Y ellos comienzan a hablar.
Ese ahí es donde el origen del día de Pentecostés. No es que de aquí es donde se levanta la iglesia, la asamblea de Dios, y donde comenzó a levantarse la denominación pentecostal. No, ellos todavía no han existido. Pero este es el día de Pentecostés. Muchos dicen, ahí es donde nacieron los pentecostales. No, los pentecostales no comenzaron ahí. Los pentecostales no vinieron hasta 1900, el siglo XX. Okay. Pero este es el día de Pentecostés, este es el momento del día de Pentecostés. Ahí es donde viene el Espíritu Santo. Ese es el origen. Pero ahora yo quiero hablarle de la importancia y el propósito del día de Pentecostés. Entonces vamos a entrar en la importancia y el significado. Primeramente lo que tenemos que entender, el propósito del día de Pentecostés y lo importante y lo significado, es que cuando viene el Espíritu Santo, es el momento ahora en este evento, en este día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo ahora mora en los creyentes permanente. Y eso es importante. I should have gotten an amen for that, but you're all listening, I think. Tenemos que entender que en este día, en este momento, cuando el Espíritu Santo viene, lo importante no es tanto la lengua, eso tiene otro significado, pero lo más importante, lo más significante de este momento donde viene el Espíritu Santo es que ahora el Espíritu Santo entra en cada creyente y se queda en cada creyente permanentemente. Esa es la promesa grande. El Señor dijo, yo me voy, pero os mandaré un consolador, el Espíritu Santo. Y está ahí donde también vemos la promesa, donde se cumple la palabra del Señor otra vez. En 3 días me van a matar, yo soy la piedra angular, pero en 3 días yo resucitaré. Vemos que el Señor cumplió con todas sus promesas. Y ahora también Él dijo, cuando yo me voy, pero yo mandaré un consolador, un Espíritu Santo, un paracleto, para que estén con cada uno. Y aquí en este momento, en este día de Pentecostés, es donde vemos que esa promesa se está cumpliendo. Pero la promesa es importante porque ahora el Espíritu Santo viene y se queda permanente en cada creyente del Señor Jesucristo. Si tú has sido lavado en la sangre del Señor, si tú has recibido al Señor como tu Salvador, tú tienes el Espíritu Santo contigo. No por un tiempito, sino por toda tu vida. Por toda tu vida, andando contigo, guiándote a ti, estando en ti. Cuando yo digo el Señor está en mí, es por medio de la obra del Espíritu Santo. Viene ahora el Espíritu Santo y se queda en el creyente permanentemente. Tenemos que entender que el Espíritu Santo siempre ha estado en la creación. En el principio creó Dios al mundo, el cielo y todo, pero también el Espíritu Santo estaba ahí. Dios dice, haremos, vamos a hacer, creamos. Él está hablando ahora, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado desde eternidad. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo siempre estaba también. La única diferencia es que el Espíritu Santo nunca estaba permanente. Él venía sobre cierta persona que Dios escogía, sobre los profetas, sobre Moisés, sobre líderes, sobre David. Recuerde que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Pero entonces, ¿qué? Cuando Saúl fue desobediente, ¿qué dice la Escritura? Dios quitó el espíritu de Saúl y se lo puso sobre David. El Espíritu Santo sí siempre estaba en el Antiguo Testamento. Pero cuando venía, muchas veces venía sobre ciertas personas que Dios escogía para hacer ciertas obras, ciertos ministerios. El libro de los jueces estaba siempre sobre los jueces. Créalo o no, pero estaba sobre Sansón, estaba sobre Gedeón, estaba sobre, Barak, estaba sobre todos los jueces, pero nunca se quedaba permanentemente. Venía, hacían la obra y muchas veces cuando el siervo o la sierva o el profeta moría, el Espíritu Santo. O algunas veces el Espíritu Santo venía sobre uno y hasta que terminaba y entonces se apartaba. No se quedaba en los creyentes permanente. El creyente en esos tiempos del Antiguo Testamento, aunque creían en Dios, pero no tenían el Espíritu Santo en su vida permanentemente. El significado y lo importante de este día para nosotros como creyentes es que ahora el Espíritu Santo está en ti y está en mí para siempre. Amen. Permanente. He's with me, He's in you. Él siempre está en nosotros. Yo no tengo que ser entonces un líder, un juez, un rey, un profeta para tener el Espíritu Santo. Yo puedo ser quien yo soy, hermanito fulanito de tal, pero porque tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo en mí. Amen. Amen. That's the beauty. Ese es lo bello. Todos somos llenos del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Esa es la promesa que el Señor nos dio.
Eso es lo importante. El Espíritu Santo entonces ha venido para entonces también dar poder y ayudarnos a proclamar el Evangelio y la persona de Cristo. Uno de los propósitos para ayudarnos a nosotros que que sal y luz, ser aquellos testigos verdaderos de Jehová Dios. Ser aquellos que podemos proclamar el Evangelio y vivir el Evangelio y apuntar siempre al mundo a un Cristo de poder. Ahora, ¿por qué lenguas? Uno cree que, y hoy en día, a nivel, pero ese es otro estudio, ese es otro mensaje, no es porque Dios quería levantar y poner una doctrina. Por ejemplo, nuestras iglesias, hermanos de la Asamblea de Dios, nuestros hermanos que vienen de la índole pentecostal, la mayoría se criaron y han tenido como parte de su doctrina lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Una de las bases, pero están cambiando hoy en día también. Yo me estoy dando cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque yo enseño en institutos pentecostales, yo predico más en iglesias pentecostales, yo soy mitad pentecostal. Muchas de las doctrinas están cambiando, pero una de las formas de la doctrina en la iglesia pentecostal es el hablar en lengua, ha sido. Da pena que hoy en día no se oye tanto hablando en lengua, pero se hablaba en lengua, pero ellos formaron una doctrina que tú sabes que has recibido el bautismo del Espíritu Santo por medio del hablar en lengua. Ellos formaron esa doctrina. Yo tengo otras interrogantes y otro punto de vista por mi estudio teológico, pero eso siempre ha sido una base. Pero esa no es la base aquí en el día de Pentecostés. Tú ves, hablaron en lengua. No. El Señor no puso en lengua porque Él estaba levantando ahora una nueva doctrina para la iglesia seguir. No es para entonces tener como base. Por ejemplo, nosotros como bautistas, dos de los, de la ordenanza que tenemos es que la Santa Cena y el bautismo, recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, la palabra. Cada iglesia, cada denominación tiene sus cositas. Y una de las cosas que la iglesia pentecostal tiene es el bautismo del Espíritu Santo. Algo bello, no lo estoy criticando, es algo bello, pero tenemos que entender, no, el día de Pentecostés no estaba poniendo que aquí es para entonces usar en el futuro para levantar una denominación. No, tenemos que entender que Dios es el que mueve las cosas. Y Dios sabe cómo Él hace las cosas. Estaba diciendo, God is a great PR man. Él trajo un viento. El viento hizo un sonido, llamó la atención, la curiosidad. Tenemos que entender que en el día de Pentecostés habían judíos que hablaban, ¿qué? Diferentes lenguas. Y en los pasajes bíblicos yo le leí una lista, y yo no voy a leer esa lista otra vez, de todas esas naciones, okay, because it's a tongue twister. Pero si nos damos cuenta de lo que estaba pasando ahí en Jerusalén, tenían las Naciones Unidas. Habían judíos de diferentes naciones, de diferentes lenguas. No todos los judíos hablaban el judío, el hebreo. Habían judíos que eran de otras partes, de Asia. Quizás como hoy en día hay judíos que no solamente hablan el hebreo, como, hay judíos que hablan chino, hay judíos que son rusos, hay judíos quizás en Japón, hay judíos alemán, hay judíos y hablan ese lenguaje, pero son judíos. Y eso es lo que tenemos que entender, que en este día de Pentecostés era una fiesta importante. Muchos vinieron de diferentes naciones y estaban reunidos en Jerusalén. Ve cómo Dios hace las cosas. God knows what He's doing. Dios sabe cómo mover las cosas. Algunas veces nosotros no entendemos, pero Dios sabe cómo Él hace las cosas. En el día de Pentecostés lo más importante es que ahora el Espíritu Santo está con cada creyente permanente. Pero ese no es el propósito del Señor. El Señor quiere que salvar al mundo entero. El Señor dio a Jesucristo primero a su gente, al pueblo judío. Y Él todavía ama a su gente. Y en este día de Pentecostés Dios todavía quiere hablarle de cuánto Él los ama. Tenemos que entender algo, fíjense. No es que Dios solamente dio el Espíritu Santo a un grupo exclusivo. You got it, ok, tenemos el Espíritu Santo. No. Y ahí terminó. No, Dios tiene un propósito más grande. Lo más importante es que ahora viene el Espíritu Santo, está en nosotros permanentemente. Pero ahora Dios le reparte lenguas. Y tenemos que entender por qué Dios hace eso. Aquí en Jerusalén están muchos judíos que hablan diferentes lenguas. ¿Qué mejor momento de yo hablarle del Evangelio?
qué mejor momento de yo promover el evangelio a mi gente, a mi pueblo, a mis escogidos, quien yo amo. Aquí están judíos que hablan chino, aquí están judíos que hablan en los diferentes lenguajes de los diferentes lugares de donde ellos vinieron. Ahora Él reparte lenguas. So, ahí Pedro quizás estaba hablando un lenguaje, Juan estaba hablando otro lenguaje, los otros 120 estaban hablando un lenguaje. O sea, habían judíos que eran de China, habían algunos de los 120 que estaban hablando en chino. Si habían árabes, habían algunos que estaban hablando un árabe. Si habían de donde quiera, de las naciones cada uno estaba hablando ahora el mensaje del evangelio en el lenguaje de los judíos que estaban. Primeramente Dios le llama la atención. En otra palabra, Dios hace la propaganda. Él trae un viento. ¡Fum! ¿Qué es eso? Todo el mundo va a la casa. Ahora Dios tiene la audiencia. Ok, yo lo traje, lo invité con el viento. I got your attention. Boom. Ahora todos están, ahora salen los judíos, los 120, ahora salen de la casa y cada uno está proclamando el mensaje del evangelio, proclamando el mensaje de quién es Cristo. Pero lo interesante es que no todos están hablando, y dicen que eran galileos, no estaban hablando solamente. Ahora sale uno y está hablando en un lenguaje de mi nación, y yo entiendo lo que me está diciendo, pero el mensaje que está diciendo es del Señor Jesucristo. Fíjense en cómo Dios hace las obras. ¿Entienden lo que Dios hizo? Dios dio lenguas. ¿Para qué? Para hablar a su gente que hablaban en diferentes lenguas. Fíjense cómo Dios trabaja. Porque ¿qué es lo importante? ¿Qué es el poder? ¿Qué es lo importante de Pentecostés? No solamente, no es tanto la lengua, sino es la proclamación del mensaje de quién es Cristo en la vida de uno. Y eso es lo que Dios quería hacer. Él dio lengua simplemente para que entonces se pudiera traer el mensaje a su gente, los judíos, pero para que ellos lo pudieran oír en su propio lenguaje. Siempre el mejor lenguaje es el que viene directamente. Algunas veces uno siempre pierde en las ciertas traducciones. Okay, ciertas traducciones. A mí me encanta ver muchas películas de los japoneses. I love Akira Kurosawa, Seven Samurai, Satoichi. Yo siempre, y Cookie, mi hermana Cookie, ella alguna vez entra en el cuarto y me ve y me dice que ella me hace así. Pero a mí me... Y yo estoy leyendo. Y digo, oh, ok. Pero me fascina esa película. Y Cookie me mira, you're crazy. Okay. Pero yo sé que aún leyendo, yo estoy perdiendo. Yo quizás no es lo que está... Porque algunas veces dicen, y yo estoy leyendo mucho. Y algunas veces dicen y solamente 2 palabras. La traducción como que... Yo sé que en la traducción siempre algo se pierde cuando se traduce. Pero en esta ocasión Dios no tiene intérpretes. Dios habla directamente. Porque Dios quiere que el mensaje, yo quiero que mi pueblo lo oiga exacto. ¿Qué Él hace? De aquí tengo de Mesopotamia. Le di lengua al que para hablar. Cada uno de los 120 estaba hablando un lenguaje y cada uno de esa nación lo oía directamente. Yo una vez, años atrás, tuve la bendición de ir a India. No porque yo quería ir a India, pero sino el reverendo doctor Quitín Silva de la iglesia Pentecostal de Jesucristo, en el instituto, él me llamó y mira, Pantoja, yo quiero que tú vayas con tal pastor. Y había un pastor de India, él era un misionero, él venía, Pastor Pania, y él iba a hacer una obra en su país, pero él invitó a un pastor en Connecticut para ser el predicador. Pero Quitín me llama, mira, yo necesito que tú vayas con India, con el pastor tal y tal, y con el pastor Pania, a India. ¿Sí? No te preocupes, yo te pago todo, nosotros te pagamos todo. Ok, all right. Pero esta es la situación. Tú no vas a ser el predicador. Ok, pero ¿para qué tú me necesitas? Porque el pastor de Connecticut, él es hispano, él es el predicador invitado. Pero te necesito para que tú sirvas como intérprete. ¿What? Sí, pero yo no entiendo esto. Mira, el pastor, él es el predicador invitado. Él predica solamente en español, él no sabe en otro ningún. Él va a predicar en español, tú lo vas a traducir a inglés. Y el pastor de India, él entiende el inglés, él lo va a hablar entonces en el lenguaje de India.
So éramos 3. So el pastor, el Señor es bueno, the Lord is good. So era una interpretación de 3. It was the craziest thing, you know. Pero yo sé que ahí, algo se tenía que perder. Porque algunas veces el pastor decía algo en español y yo no me salía ni español ni en inglés. I don't know. Dios no hizo eso. Dios habló directamente. Porque cuando Dios quiere tocarte, Dios quiere bendecirte, te va a hablar directamente. So, tenemos que entender lo importante que es el día de Pentecostés. No estamos ahora tumbando, yo no estoy quitando de hablar en lengua, pero el propósito en esta ocasión, ¿por qué hablaron en lengua? Porque Dios quería que proclamar el evangelio a su gente. Y quería hablarle a ellos directamente, sin excusa. Es que no entendí, no, él usó una mala palabra, él usó una palabra que no. Nosotros, es como el hispano. Todos hablamos el español, pero no todos hablamos el español. Los que son del Caribe, los boricuas, los dominicanos, hablamos cierta palabra, cogemos los de Centroamérica y la palabra que yo digo que el puertorriqueño lo entiende, para el centroamericano, dijiste una mala palabra. Oh, no. So, estamos hablando todo el español, pero no todos estamos hablando el mismo español. ¿Me entienden, verdad? No, cuando Dios va a hablar, Él habla directamente. Por eso Él puso lengua, para que no haya ninguna de esas dudas. Él quería que recibieran el mensaje. ¿Qué plataforma más grande? What better platform to proclaim Jesus, His gospel, to His own people in their own language? Mira la plataforma como Dios lo mueve. Él utilizó este día de Pentecostés. Mi gente, mi creación, el pueblo que yo amo y he escogido, están todos reunidos ahora en Jerusalén. Qué mejor momento de yo traerle el mensaje y traer la promesa del Espíritu Santo. Pero no solamente viene la promesa que ahora el Espíritu Santo está con nosotros permanente. Dios usa la ocasión para hacer una campaña evangelística. Pero evangelística donde cada judío oye el mensaje de Cristo en su propia lengua. ¿Tú ves cómo Dios mueve la cosa? Este es el poder, este es lo importante del día de Pentecostés. Tenemos que entender algo, y este es el significado del día de Pentecostés también. Ese es lo importante del día de Pentecostés, el propósito del día de Pentecostés. Pero también tenemos que entender el significado. El Pentecostés comenzó en un cuarto, en una casa, con algunos seguidores de Jesús. El capítulo 1 de Hechos nos dice más o menos 120. Nos dice 120. De entre esos 120, los 12 discípulos. Claro, no Judas Iscariote, no Judas porque ese ahogó, pero ellos nombraron un nuevo, Matías. Aquí están los 12. Dentro de esos 12 nos dice 120. Se sabe que habían la familia, la mamá de Jesús, otros que seguían al Señor. Habían 120 creyentes en el Señor Jesucristo. Fíjense, en Pentecostés comienza en una casa, en un cuarto de seguidores de Jesús. Y cuando leemos el capítulo 2, termina ese día con más de 3,000 hombres que quieren tener una relación con el Señor Jesucristo. Fíjense, en el día de Pentecostés comienza en un cuarto con 120, pero termina con miles que quieren tener una relación con ese Cristo de poder. El comentarista, el teólogo John Gill, lo dice así: por medio del bautismo del Espíritu Santo y el fuego, los apóstoles llegaron a tener más conocimiento. Los apóstoles llegaron a tener más entendimiento de los misterios del Evangelio. Y los apóstoles llegaron a ser, o los creyentes llegaron a ser más cualificados a proclamar a toda gente, a toda nación, el Evangelio en el lenguaje de cada uno de ellos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La palabra también de Dios nos dice en el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, él dice así: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso se encuentra en el mismo capítulo. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
¿Qué es lo importante del Pentecostal? ¿Qué es lo importante de este día que celebramos en el calendario? No es una fecha para celebrar tradicionalmente, sino nosotros debemos dar honra y gloria al Señor, porque ¿quién está con nosotros permanentemente? El Espíritu Santo. Amén. Pero hermano, no tengo esto en el mensaje, pero no te sientes, ok, tengo el Espíritu Santo, amen, good night, boom. No. Porque cuando seguimos leyendo Pablo, especialmente Pablo, y cuando vemos que Pablo, ahí la iglesia primitiva comienza a hacerse más vieja y comienza a desarrollarse más, vemos que Pablo siempre llama a los creyentes ser llenos del Espíritu Santo. Eso no es tanto que yo recibir a Cristo, ahora también tengo el Espíritu Santo. Mi caminar con el Señor siempre tiene que ser buscar esa llenura del Espíritu Santo. Yo debo siempre, todos los días, buscar, seguir al Señor. Y parte de ese seguimiento al Señor es: Señor, siga llenándome siempre más y más de tu Santo Espíritu. Y parte de esa llenura es cuando yo me meto en la palabra, cuando yo estudio la palabra. Y más importante, cuando yo trato de andar y obedecer y caminar como la palabra quiere que yo ande. Cuando yo pongo en práctica esta palabra, eso es parte también de esa llenura del Espíritu Santo. Y déjame decirle, hermano, la palabra de Dios también dice que en nosotros que brotarán ríos de agua de vida. Sería un estudio, un mensaje diferentemente. Mis hermanos pentecostales, ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo cuando uno habla en lengua. Yo tengo dificultad con eso simplemente por lo que he estudiado en Corinto, cuando Pablo dice: el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Y la semana pasada yo le estaba diciendo: yo he anhelado hablar en lengua, el Señor nunca me ha dado el hablar en lengua. Si contamos el español, maybe, I don't know. Pero yo he aprendido ya en mi caminar con el Señor: ok, Señor, pero yo tengo otros dones. Porque también yo entiendo, el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Yo no puedo forzar, tú me tienes que dar lengua. No, si el Espíritu Santo dice: yo no te voy a dar lengua, ok. Parte del problema que tenemos es que algunas veces, si tenemos una doctrina que el señal, y esa ahí es donde también, otra vez, sería otro estudio. Pero el señal que tú tienes, el bautismo del Espíritu Santo, porque tú hablas en lengua, otra vez, hay cierto, teológicamente, ciertas situaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Todavía tenemos que buscar del Espíritu Santo. Yo todavía anhelo los dones del Espíritu Santo. Yo todavía anhelo hablar en lengua. Aunque ya han pasado años, pero yo todavía, Señor, un día quizás, me puede dar lenguas. I would like it. Pero yo sé que Dios me ha dado otros dones. Amén, que son tan importantes también. Pero lo que sí la palabra del Señor nos está enseñando es que, sea con dones o no, como Pablo dice, sé lleno siempre del Espíritu Santo. Porque yo quiero tener la llenura del Espíritu Santo, no debe ser simplemente para recibir dones. Porque entiende algo: si el Señor te da un don, es para tú trabajarlo. Si tú quieres dones para sentarte ahí como el papi chulo de los dones, no. Si el Señor te da dones, es para que entonces tú vas a trabajar en la obra del Señor. Tú vas a trabajar para el Señor. Es para tú usar esas herramientas que el Señor te ha dado. Porque eso es simplemente lo que los dones son. Los dones son herramientas espirituales. ¿Para qué? Para ahí mejorar, edificar, hacer crecer, hacer edificar. ¿Qué? La obra, el edificio, el ministerio, el reino de Dios. Entonces, si el Señor te da dones, si tú quieres dones, get ready, es para trabajar. Si, Señor, dame don de sanidad, pero tú no quieres estar al lado de los enfermos, ¿para qué quieres don de sanidad? Si Dios te da don de sanidad, es para estar alrededor de gente enferma. Ay, es que la gente enferma no, pero quiero el don de sanidad. It don't make no sense. ¿Me están entendiendo? Se pusieron calladitos. Pero lo que yo quiero decir es que, hermano, vamos a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Lo bello de este día es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. You got it. Tú lo tienes. Cuando tú has recibido a Cristo, el Espíritu Santo entró también. Amen. Te puso el sello. Está en ti. Pero, pastor, ¿por qué algunos explotan más que otros? Porque buscan. En otras palabras, hay ese río de agua en ti. Comience. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros abrimos la boca, cuando dice amen, aleluya, cuando buscamos del Señor, cuando me meto en la palabra, cuando yo alabo y adoro. Una cosa que me gusta de la iglesia es que alaban.
Algunas veces alaban, no todo el tiempo, porque algunas veces yo, ¡achú! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No, hermano, I sneezed. Tenemos que usar, pero cuando buscamos esa llenura, esos ríos de agua de vida. Para mí el bautismo del Espíritu Santo es cuando uno busca más y más y más y más de esa llenura, esos ríos de agua, y es como que Dios está llenando tu cuerpo, tu vida, como un vaso. La agua del Espíritu Santo. Y sigue y sigue. Y llega un momento donde entonces esa agua brota afuera. Y ahí es donde yo creo que salen los dones. Puede ser lengua, puede ser cualquier otro don. Pero lo más que yo busco, Señor, siga llenándome. I'm looking, Lord, use me, úsame. El Señor te sigue llenando. Y llega un momento donde esos ríos de agua de vida entonces explotan. Y cuando explota, ahí se revela tu don. Cada uno de nosotros tenemos dones, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es mi don? Busque, comienza a buscar. No me busque a mí, no, tenemos que buscar al Señor. Señor, guíame. Pero parte reconociendo quién es Dios, parte reconociendo lo grande que Él es. Nosotros tenemos un poder en nuestra vida. Algunas veces no nos damos cuenta, pero el día de Pentecostés nos está dejando saber. Lo más importante es que ahora el Espíritu Santo está con nosotros permanente, con cada creyente. Amén. Pastor, aún en los momentos más difíciles, yes. En los momentos oscuros, yes. En los momentos de escasez, yes. En los momentos buenos, yes. En los momentos de bonanza, en los momentos de desierto, donde quiera que estemos, porque tú eres un hijo, una hija del Señor, lavado en la sangre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está contigo. Porque el Señor lo prometió y se cumplió en el día de Pentecostés. Y somos llamados entonces a que también proclamar el Evangelio. Eso era lo importante de este mensaje. Una iglesia fue nacida de un secto pequeño de creyentes. Este secto de creyentes siguieron a un rabí judío de Nazaret. Este rabí judío, él murió, pero él resucitó. Y entonces él llenó a esos creyentes con su Santo Espíritu. Y más o menos interesante que en este día de Pentecostés es donde comienza a nacer la iglesia. Y fíjense en el efecto que esta iglesia ha tenido. Porque esta iglesia entonces comenzó a afectar la cultura. Y hoy en día we hear a lot of different cultural this, cultural that, cultural this, cultural that. Pero al nacer la iglesia en este día, tuvo un efecto y sigue teniendo un efecto en la cultura. Es una fuerza que nadie puede parar. Let me read this in English. A church born from a little sect of believers who followed a Jewish rabbi from Nazareth, who died and rose again. Suddenly the church breaks forth into the culture. It is an unstoppable force. Cada iglesia que busca del Señor, cada iglesia bíblica que busca del Señor es una iglesia pentecostal. Fíjense en lo que dije. Cada iglesia que verdaderamente busca del Señor, en realidad es una iglesia pentecostal. No necesariamente porque vemos los señales y las maravillas, pero por la realidad que el poder supernatural del Espíritu Santo está obrando en cada creyente. Yo no soy, y cada iglesia verdaderamente pentecostal no es pentecostal simplemente porque ve señales y maravillas, sino porque cada iglesia se está moviendo bajo el poder supernatural del Espíritu Santo en su iglesia. Si nosotros hemos llegado a celebrar 90 años, ha sido por la presencia y el poder del Espíritu Santo en esta iglesia. Y el Espíritu Santo sigue y continúa y nos sigue acompañando a proclamar el Evangelio, nos sigue acompañando a ser la iglesia que Dios quiere que seamos, nos sigue acompañando a ser creyentes, que le demos a Él honra y gloria, y nos sigue llenándonos y dándonos poder de su palabra en cada parte, en cada dimensión de nuestra vida. Este día de Pentecostés, vamos a alabar al Señor. Vamos a proclamarle a Él, vamos a darle gracias. I got it. Quiero terminar con esto. Andraé Crouch,
En los tiempos que Manakuki y yo éramos jóvenes, Orlando, Neida, in our time, uno de los grandes cantantes en la música cristiana, como hoy en día es like Hillsong, Elevation, Andraé Crouch was the singer. Andraé Crouch era el que escribió y eran canciones modernas, pero eran canciones. Y hoy en día nosotros muchas veces que lo cantamos, y es parte de algunos de los himnarios. A Dios sea la gloria, lo escribió Andraé Crouch. Soon and very soon we are going to see the King. Okay. Pero una de las canciones que él cantó y era una que me hacía reír. It was real Pentecostal church. Y él decía, I got it. I got it. I got it. Dun, 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 dun. I got it. Y así era la canción. Y entonces decía, algo del Espíritu. Something about the power of the Holy Ghost. I can't explain it, but I got it. I got it. Eso es lo que él cantaba. En este día, tú y yo, we got it. Tenemos el Espíritu Santo. Something about the power of the Holy Ghost. We got it. Amen and amen.